y voy a pasar a explicar la posición de este partido y de este grupo en esta Cámara. Decía el señor Rubio, con cierta razón, que verdaderamente en ocasiones debatimos en esta Cámara asuntos que se presentan en fechas quizá un poquito lejanas y que, por lo tanto, cuando las traemos aquí para su debate, pues en algunos casos se encuentran ya ciertamente superadas por los acontecimientos. Es verdad que este es un asunto de máxima actualidad, de plena actualidad, por lo tanto está perfectamente justificado su debate, faltaría más, pero es cierto que algunas de las cuestiones que nosotros encontramos, tanto en lo que plantea Bildu como en lo que puede plantear el grupo de Aralar Nafarroa o el grupo socialista, bueno, pues son cuestiones que entendemos que de una manera u otra ya se están solucionando, bien por el Gobierno de España, bien por el Gobierno de Navarra, o que al menos se están poniendo los medios para solucionarlo, y es verdad que en otras cuestiones no estamos de acuerdo, pero tampoco nos vamos a posicionar en contra, porque entendemos, como decía la señora portavoz de UPN, que hay algunas cuestiones que única y exclusivamente se pueden resolver mediante la reforma de la ley hipotecaria. Y precisamente el Partido Popular ya ha anunciado esta misma semana, ayer día 7, si no estoy equivocado, que efectivamente se ha instado ya una reforma de la ley hipotecaria en España en el Congreso de los Diputados y que además el objetivo es buscar el máximo de los acuerdos y de los consensos. Por lo tanto, y como creo y creemos que esa debe ser la idea principal con la que todos los grupos políticos debemos trabajar este problema y este drama social también en esta Cámara, insisto, de ahí viene la posición en parte de abstención por parte de este grupo parlamentario. Bien, hay cuestiones de las que se plantean, a las que sí me voy a referir, sobre la iniciativa legislativa popular. Bueno, pues efectivamente el Partido Popular, señor Lasa, ya sabrá lo que tiene que hacer en el Congreso de los Diputados. Yo no sé si, como dice usted, más tarde o más pronto que tarde nos van a desalojar de las instituciones o de, no sé exactamente el término al cual usted se ha referido, no eran instituciones, era otra cosa, como ha dicho, pero no lo recuerdo ahora. Yo lo que le puedo decir es que en el Gobierno de España tenemos un mandato para 4 años y el presidente del Gobierno ha dicho ya en repetidas ocasiones que lo va a cumplir y que lo va a cumplir además haciendo durante esos 4 años todo aquello que considera oportuno para sacar adelante a este país de la situación en la que se encuentra. Tengo que decirle de todos modos que todos tenemos nuestras pequeñas deudas con nuestro electorado. También ustedes, señores de Navai, se presentaron de una manera muy concreta y agrupada a las elecciones y, sin embargo, ahora pues probablemente no están cumpliendo con aquello con lo que se presentaron, al menos desde ese punto de vista. Y, por lo tanto, lo que le quiero decir es que las deudas, cada cual ya sabemos cuáles son, pero insisto, nosotros tenemos 4 años de mandato y, por lo tanto, no se preocupe usted que lo vamos a cumplir íntegramente, porque así ha sido tal y como los ciudadanos lo quisieron a finales del año 2011. Tengo que referirme también a una de las propuestas de resolución, la que se refiere a suspender las relaciones económicas con las entidades financieras. Pues mire, insisto, nos vamos a abstener en todo, pero en esto nosotros evidentemente votaríamos que no. Nos parece sinceramente que es un exceso y nos parece además que en toda esta cuestión de los desahucios hay algo que desgraciadamente se olvida con mucha frecuencia, y es que, insisto, hasta que no se reforme la ley hipotecaria hay una ley en vigor que efectivamente es, bajo mi punto de vista, excesivamente restrictiva, excesivamente garantista, que protege de manera indubitada a las entidades financieras, que eso no quiere decir que a nosotros nos guste que las entidades financieras estén protegidas de esa manera, pero que la realidad jurídica es la que es y, por lo tanto, saben ustedes perfectamente, y ustedes particularmente, señores del Partido Socialista, que han tenido responsabilidad de Gobierno de España, que eso es así y que desgraciadamente hay cosas que cuesta cambiar porque hay muchos aspectos jurídicos que examinar antes de tomar determinadas decisiones. Hay otras cuestiones en las resoluciones que se plantean, pues efectivamente el Partido Socialista plantea una enmienda de adición cuando habla del 50% de viviendas que pueden, de las entidades bancarias que pueden sumarse al stock de alquiler social que plantea el Gobierno de Navarra. Saben bien que antes incluso de que el Gobierno de Navarra lo anunciara esta semana, nosotros ya habíamos registrado en esta Cámara precisamente una propuesta para que se incorporaran por parte de las entidades bancarias de manera voluntaria, insisto, de manera voluntaria, esas viviendas a un parque de vivienda social. Nos parece que es algo absolutamente razonable y que debería hacerse. Que el Parlamento de Navarra inste al Gobierno de Navarra
a que promueva la regulación en las materias fiscales y otras competencias de Navarra en cuanto a la dación en pago, pues también nos parece muy adecuado, pero insisto, habrá que ver cómo queda esta cuestión en la reforma de la ley hipotecaria. El Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, ya instó un código de buenas prácticas hace unos meses al que las entidades bancarias que han querido, de manera voluntaria, porque la ley no permite que sea de manera obligada, pues se han podido acoger. Es decir, estamos, sinceramente creo, en un problema evidentemente de voluntad política. Probablemente ha faltado por parte de todos los grupos políticos mucha voluntad en las últimas décadas o en los últimos lustros a la hora de resolver este problema. Yo creo que por parte de las administraciones se está poniendo ahora mismo todo el empeño y todo el interés en hacer las cosas bien, y reformar la ley hipotecaria, insisto, es un paso bastante importante como para hacerlo con cierta calma y con cierto detenimiento. Insisto que la voluntad del Partido Popular es la de recabar los máximos apoyos. Llama la atención que la señora portavoz del Partido Socialista ya diga que ellos van a presentar una enmienda a la totalidad al texto presentado. Bueno, nos parece muy bien y están en su legítimo derecho, evidentemente, o ya la han presentado, pero en cualquier caso, insistimos, nosotros creemos que en una cuestión tan fundamental debiera de intentar alcanzarse un acuerdo de mínimos, puesto que de otra manera es fácil que el problema no se termine de solucionar. Hay algunas de las propuestas que plantea el Grupo Socialista. Dice, se suspenderán durante 3 años las ejecuciones y lanzamientos. Bueno, bien, el Gobierno aprobó las ejecuciones con unos requisitos determinados durante 2 años. Ustedes plantean 3. Plantean ustedes una cuestión que a mí me llama un poco la atención, y es establecer una línea de crédito a través del ICO para que facilite el pago de las deudas de los afectados por estos procesos. Quizá sea esto un poco excesivo. Una cosa es facilitar y proteger a los que están en condiciones más desfavorables, y otra cosa es que aquellas personas que desgraciadamente no pueden hacer frente a unas obligaciones contraídas con unas entidades bancarias se vean además con la ayuda de otra línea de crédito, que si es crédito también habrá que devolver. Por lo tanto, habrá que pensar muy bien si en lugar de dar un nuevo crédito a través del ICO, no sería mejor facilitar una moratoria o facilitar algún instrumento para que no tengan que, insisto, incrementar en el fondo la deuda que tienen contraída, bien con una administración pública o con un ente dependiente de lo público como es el ICO, y unirlo a las entidades financieras con las que ya tienen contraída la deuda. En definitiva, es un asunto que a todos nos preocupa, que efectivamente entra dentro del juego político intentar sacarle el máximo rédito por parte de todos los grupos políticos, pero desde luego no es la intención hoy de este grupo ni de este partido. Insisto, nosotros hemos iniciado la reforma hipotecaria, que creemos que va a completar el plan contra desahucios que ya se anunció hace unos meses y hace unas semanas. Son medidas que están concebidas como punto de partida para lograr un gran acuerdo parlamentario, insisto en ello. El objetivo es proteger a los colectivos más vulnerables, aquellos que están sufriendo en mayor medida los efectos de la crisis. Se pretende, por ejemplo, limitar los intereses de demora que exigen las entidades de crédito y los plazos de amortización de la deuda a un máximo de 30 años. Evidentemente, se trata con esto de evitar un endeudamiento desorbitado y facilitar que los deudores puedan afrontar sus pagos. Se va a ampliar el Código de Buenas Prácticas, como he dicho antes, para que más personas puedan beneficiarse de sus ventajas y la reestructuración de la deuda o de la dación en pagos. Se va a elevar el umbral de los ingresos para poder beneficiarse de este código, porque actualmente está limitado en 16.000 euros anuales y se va a aumentar ese umbral, y además se va a adaptar en función de la situación familiar que exista en cada caso, que también es importante poder de alguna manera adaptarlo a las situaciones particulares. Se va a permitir además que el juez pueda condonar la deuda que le resta a los deudores de buena fe, especialmente a aquellos que no pueden pagar sus deudas por causas imprevistas. Se va a perdonar todo lo que exceda del 75% a partir del 5º año de vida de hipoteca y del 80% si la hipoteca impagada tiene más de 10 años. Y además, si el banco obtiene una plusvalía al vender la vivienda, se va a reducir la deuda. Se va a hacer además, o se va a intentar que el proceso de desahucio no comience hasta el 3er impago, en lugar de como hasta ahora, que comienza y se inicia con el primer impago. Y en definitiva, miren, esta reforma lo que pretende es completar aquellas medidas urgentes que, como decía antes, se puso en marcha por parte del Gobierno para dar en un primer momento un efecto de choque frente al grave problema
que ya teníamos entonces. Yo quiero recordar que en aquel momento el Partido Socialista dijo que aquellas medidas eran insuficientes y probablemente lo eran. También es verdad que cuando ustedes estuvieron en el gobierno podían haber hecho muchas de las cosas que ahora dicen que tenían que hacer y no lo hicieron. No es este un problema que de repente haya surgido ni haya brotado con el Partido Popular en el gobierno de España hace un año. Ustedes saben bien que venían de antes y probablemente por la propia complicación del asunto no pudieron ustedes o no supieron ustedes hacerle frente. En cualquier caso, la posición, y ya termino, señor presidente, del Grupo Popular va a ser la de la abstención. Creemos que es un asunto fundamental que requiere el máximo de los consensos y, por lo tanto, lo que pedimos también es que, del mismo modo que creemos que el Gobierno de Navarra está tomando algunas decisiones que van en el buen camino y hay que ver qué fruto surten esas decisiones que está tomando la consejería del señor Zarraluki, también la del señor Aggi y también por parte de la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia, puesto que además efectivamente es importante que este asunto se trate de manera transversal. Insistimos, creemos que también debe darse una oportunidad a la reforma de la ley hipotecaria que va a proponer el Gobierno de España o que propone el Gobierno de España, porque en definitiva sin esa reforma no habrá ningún tipo de solución satisfactoria para las partes. Gracias. Muchas gracias, señor Villanueva. A continuación, el turno de réplica. Señor Barea. Señor Rubio, perdón. Desde el escaño, adelante, por favor. Si me lo permite. Sí, muchas gracias. Bueno, pues le tranquilizo, señora Castillo, no va a haber problemas a la hora de votar, no vamos a votar por puntos. La moción que hemos presentado es viene como viene y tampoco, en cierta medida, tampoco a mi grupo nos compete el modificarla o irla troceando. Esto viene